chegando no horário de iniciar a nossa atividade. Bueno, E empezamos. isso. Antes de nós passarmos a palavra ao senhor, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Bueno, E falar do nosso grupo de pesquisa, né? Essa atividade que nós estamos desenvolvendo hoje, ela é uma atividade desse grupo de pesquisa e estudos da guerra, que foi uma iniciativa do professor Carmona e que nós, juntos, né, resolvemos desenvolver. Nós fazemos reuniões mensais para tratar de diversos assuntos e principalmente, expor os trabalhos dos pesquisadores, dos integrantes do nosso grupo. E nessa nossa reunião de hoje, né, nós vamos tratar, então, da sua apresentação do seu livro. Essa sua iniciativa de nos procurar para tratar do seu livro foi muito interessante, né? Porque não só pela gentileza, pela delicadeza de nos procurar, mas também porque o conteúdo do seu livro ele está bem, se encaixa perfeitamente dentro das nossas linhas de pesquisa. Nós trabalhamos 3 linhas de pesquisa: a epistemologia da guerra, a guerra do futuro e uma terceira linha que nós chamamos de guerras brasílicas, que nós estudamos especialmente a parte de guerras híbridas, e que é um dos capítulos do seu livro. Então, quando o senhor nos procurou, eu entrei em contato com o professor Carmona e nós acolhemos com bastante satisfação essa sua iniciativa, né? Nós, nos nossos trabalhos, nós procuramos, né, para facilitar aqui as atividades, que assim que o senhor, que o expositor iniciar a apresentação, nós desligamos os nossos microfones e desativamos as câmeras. E as perguntas e dúvidas a gente faz ou através do chat do aplicativo ou sinalizando com as mãos, e aí a pessoa pode ativar a sua câmera. É assim que nós fazemos. Para hoje, nós temos o colóquio do senhor e depois nós trataremos aí de assuntos administrativos, vamos marcar a próxima reunião. Quanto ao livro do professor Miguel Ángel Barrios, eu queria dizer, né, que eu conheço o professor há quase 10 anos. Nós nos encontramos a primeira vez, foi numa atividade em Quito, no Equador, e desde lá nós temos mantido um relacionamento de amizade e de respeito, né, bastante duradouro e que tem trazido muitos produtos aqui, muito sucesso para a nossa escola, né? O professor já esteve aqui na escola, já fez colóquios aqui, participou de atividades acadêmicas aqui, então ele conhece bem a nossa escola. Não só conhece bem a nossa escola, como professor, ele é um profundo conhecedor do Brasil. Eu gostaria de ter pelo menos uma pequena parte de conhecimento da Argentina do que o professor tem sobre o Brasil. E ele conhece profundamente não só o Brasil, mas a história de todos os países da América do Sul e da América Latina, né? Ele, como mostra aí, né, nesse pequeno currículo que ele nos enviou, né, ele é doutor em ciência política, em ciência da educação, e ele tem uma atividade muito grande em cursos e seminários, academias militares, escolas militares e diplomáticas no mundo inteiro. E escreveu mais de 18 livros, né? E esse que ele nos vai comentar hoje, realmente tem um interesse muito grande,
para nós, não só do grupo de pesquisa, mas também para outros setores da ESC, né? Nós difundimos isso e outros irão participar e assistir a essa atividade do professor Barros. Bem, professor, eu queria mais uma vez externar aqui a meu agradecimento inicial a ter nos procurado, a ter nos buscado aqui para conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que será de interesse para todos aqui que irão acompanhar. Com a autorização do professor, nós iremos gravar essa atividade e iremos compartilhar para aqueles que não tiverem a oportunidade de participar. Bem, então, Almirante Guilherme, quer deixar fazer algum comentário, alguma coisa? Podemos iniciar? Só quero desejar um bom dia a todos. Eu apenas estava sem som aqui, por isso que eu acabei não entrando antes aí. Ah, tá bem. Tá bem. Dia. Bem, então, professor, estão assistindo a gente aqui integrantes do Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas, do Grupo de Pesquisa de Estudos da Guerra, do Centro de Estudos Estratégicos da ESG da Divisão de Assuntos de Geopolítica e Relações Internacionais da ESG e de outros setores da escola que se interessaram em participar do evento, uma vez que nós fizemos uma ampla difusão do assunto aí entre os integrantes da escola. Então, para nós, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Miguel Ângelo Barros, para que ele possa nos brindar aí com a sua apresentação. Professor, a palavra é sua. Buen día, siempre con la admiración, el respeto y la amistad que me une desde que nos conocimos en Quito al general César Zambao. También mi agradecimiento a todos ustedes del Centro de Estudios Estratégicos. Quiero destacar que está con nosotros acá el doctor Carlos Pereira Mele, que forma parte del equipo nuestro de dossier geopolítico, que es un centro de estudios estratégicos de la Argentina. Carlos Pereira Mele estuvo dando clase también, una conferencia en la Escuela de Guerra hace 2 años, conmigo. Y voy a exponer el libro que ha salido hace 4 o 5 meses y que le voy a enviar en forma física al general Zambao, que se llama Geopolítica, Soberanía, Orden Internacional en la Nueva Normalidad. Yo quería, a partir de este libro, pensar desde la Argentina y desde Sudamérica las tendencias geopolíticas que se dan a partir de cómo el COVID aceleró los acontecimientos que ya venían ocurriendo. No es que lo inventó, sino que aceleró. En primer lugar, quisiera decir que toda plaga, epidemia o peste en tiempos pasados siempre implican un cambio desde 4 dimensiones, desde 4 variables. Esto lo decimos científicamente hablando. Una plaga o peste o epidemia o pandemia significa una crisis sanitaria. Crisis viene del
griego que significa momento de inflexión, momento de decisión, que puede ser una crisis de oportunidad o de decadencia. Entonces, una crisis sanitaria, decía. En segundo lugar, una crisis socioambiental. En tercer lugar, una crisis política económica. Y en cuarto lugar, una reconfiguración geopolítica del sistema. Es decir, que implica un todo y un cambio de paradigma absoluto entre lo que se vivía antes de la crisis a lo que estamos viviendo. Entonces yo llamo geopolítica del COVID y post-COVID. Por ejemplo, voy a dar tres ejemplos históricos. La guerra del Peloponeso es la primera vez que se tiene noticia de la peste de Atenas. Peste significa una enfermedad que se irradia, virus, que se irradia en una pequeña región, plaga o peste, y significó la decadencia de Atenas y el ascenso de Esparta, porque murió el estratega máximo de Atenas, producto de la peste de Atenas, que fue Pericles. Pericles murió de una peste. Eso lo dice Tucídides en la guerra del Peloponeso. Actuó allí como médico, e interesante como dato histórico, el doctor Hipócrates, el del juramento hipocrático. Luego la peste, en la época del Imperio Romano, Antonina, cuando el emperador era Marco Aurelio, una peste, una fiebre que luego desapareció de golpe y produjo miles de muertos en el Imperio Romano. Y allí estuvo el doctor Galeno. Vieron que a los médicos le dicen Galeno. Luego otra peste importante que tiene que ver con la irrupción de los portugueses y de los ibéricos, América Hispánica y a Portugal, fue la peste negra o peste bubónica, que produjo miles de muertos en Europa, en la Edad Media, y que produjo la interrupción del comercio entre Asia y África porque era una enfermedad de ratones que venían en los barcos de Asia y que transmitían una enfermedad en la piel y la ingle y morían. La peste negra fue nefasta y produjo una crisis en Europa muy grande. Luego, entrando ya a la etapa contemporánea, nadie puede dejar de hablar de la gripe española, que en realidad era el virus de la influenza, de los coronavirus. El virus de influenza de la gripe es norteamericano, pero que en realidad, como España era neutral en la Primera Guerra Mundial, se le llamó gripe española porque allí los medios de prensa contaban la cantidad de muertos que se produjo en Europa. Ustedes saben que la mal llamada gripe española produjo más muerte que la Primera Guerra Mundial. Todas estas pandemias desaparecían en un momento determinado
Entonces, no se discutía el tema de las vacunas. El tema de las vacunas luego viene con otras enfermedades como la poliomielitis y la sabina oral, y nunca se puso en discusión de que la vacuna es un bien global, no un bien privado. Recién con el SIDA se discutió en la Organización Mundial de Comercio el año 2000 que los estados, hay 193 estados en el mundo, si uno consigue 126 votos, que es muy difícil desde ya porque están los países poderosos que presionan a los débiles, pero allí se consiguieron los 126 votos, los estados tienen la capacidad de expropiar la fórmula a las empresas, a los laboratorios, y transformar a la vacuna en un bien global y no privado. Y eso fue lo que pasó, por eso hoy el SIDA convive con una pastilla, concentra las curaciones, la fuerza, la potencia medicinal para hoy convivir. Con el SIDA se convive, pero fue una batalla geopolítica muy escondida. Yo estudié este tema mucho ahora. En el año 2000, en el Congreso Mundial de la Organización Mundial del Comercio, con 126 votos logran sacarle y expropiar a 3 laboratorios norteamericanos la fórmula de declarar como bien global, que es lo que ahora está proponiendo India y Sudáfrica, Papa y muchos países como Argentina, también Brasil, América del Sur, porque 3 o 4 países están vacunando, especialmente los Estados Unidos, con un 4% de la población mundial, el 67% están vacunando, y nosotros recibimos América del Sur el 2% de la población, de la vacunación. Surgió como rama nueva de la geopolítica de las vacunas y la mala distribución, y la pelea diplomática en la Organización Mundial del Comercio, donde si se logra la cantidad de votos necesarios, que es muy difícil, solamente ocurrió una vez con el SIDA, los estados tienen la obligación, la Organización Mundial del Comercio, de quitarle la fórmula y convertir esos estados a esa vacuna en bienes globales. De todas maneras, hay toda una lucha entre Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, con la cuestión de la vacuna, que lo vemos todos los días, que nosotros estamos mirando, porque nos agarró de sorpresa. Ahora bien, la pandemia, el COVID vino a quedarse. No es en mi opinión, no es una cuestión de que con la vacuna ya se inmuniza el mundo. La vacuna genera una protección. Lo que no se conoce del COVID es el origen. O sea, hay una gran discusión, inclusive el gobierno de los Estados Unidos ha creado un comité científico sobre el origen. Más allá de que se hable del virus chino o del virus norteamericano, nosotros no vamos a entrar en una cuestión de derecho penal, pero evidentemente el origen del virus no se conoce. Más aún, hay documentación de sobra
de que ya en el 2019, antes de Wuhan, hay antecedentes de COVID en ciertos países de Europa, como en Italia, Francia, que la Organización Mundial del Comercio denunció en septiembre del 2019 que había una peste de coronavirus inminente. Y en ciertas reuniones de financieras mundiales se habló, empresarios globales, del COVID. Es decir, que el anuncio de China el 31 de diciembre del 2019 nos agarró por sorpresa, pero al mismo tiempo, cuando uno se pone a investigar, y más aún en el informe del año 2008 del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, esto está documentado en el libro, ya se habla de que en los próximos años venía una pandemia muy fuerte de coronavirus. Estados Unidos acusa a China del virus chino. Los chinos dicen que fueron militares norteamericanos que llevaron el virus, fuego deportivo. Pero reitero, nosotros no vamos a entrar en esos detalles, sino lo que sí vamos a afirmar es que no se conoce el origen del virus. El ejemplo más contundente es que el enigma del origen del virus es que hay el presidente de los Estados Unidos, Biden, formó una comisión científica, ojalá sea ecuánime, para verificar cuál es su posible origen. Muy bien, dicho esto, yo voy a hablar de las tendencias geopolíticas que yo observo de aquí al futuro que ya es hoy. Las tendencias que no pueden pasar desapercibidas. Bueno, voy a ir enumerando y explicando, así en forma muy sencilla. El primero es que hemos pasado de un mundo muy unipolar a un mundo multipolar. Es decir, la posguerra fría, estamos hablando nuevo orden mundial, el fin de la historia, la invasión, la primera y segunda invasión a Irak, la invasión a Afganistán, el Bush hijo, Bush padre, Obama, Clinton, Fukuyama y el fin de la historia, todo eso ha quedado como un relato. Han surgido actores que compiten con Estados Unidos y no significa que Estados Unidos entró a una decadencia, como algunos lo dicen, sino que debe compartir la tendencia futura el poder mundial. El ejemplo es la cumbre entre Biden y Putin de ayer. Es un ejemplo de la nueva multipolaridad. No bipolaridad, multipolaridad, que tiene una característica nueva en la historia. La multipolaridad que había existido anteriormente solamente fue en Europa, el equilibrio de poderes cuando cayó Napoleón. Todo el siglo XIX, Europa dominó el mundo y en Europa había un equilibrio de poderes, o sea, un mundo multipolar, de estados monárquicos y de estados-naciones.
el creador de ese mundo fue el canciller Metternich. Pero en el siglo XX los nuevos actores son estados, pero que ya no son estados-naciones. Producto de la revolución industrial del 1500, del 1600, cuyo caso paradigma típico sería Inglaterra, Francia, Alemania, sino los nuevos actores son los estados continentales industriales. Son aquellos estados cuyas geografías son continental. En esa geografía lograron un poder, porque el poder es uno, con 5 dimensiones. El poder político, el poder económico, el poder científico militar, perdón, científico industrial, económico, el poder militar y el poder cultural. Esos son los 5 elementos o variables del poder. El poder político, el poder cultural, el poder militar, el poder científico, militar, económico y el poder científico, industrial, económico y el poder cultural. La cultura es la soberanía más importante de los pueblos. No es el territorio, sino la cultura es conjunto de elementos materiales y espirituales de la identidad de un pueblo. Y la política multipolar de hoy es una cultura, es una política desoccidental, por primera vez en la historia, cuyo epicentro geoeconómico es el Asia-Pacífico y civilizacional, porque participan culturas ya no solo occidentales, como Estados Unidos, Europa, sino India, China, Rusia. Y una diplomacia muy importante y activa en mi opinión, de un hombre que está peleando por la geopolítica multipolar y que es nuestro principal aliado en este cuadro de situación que es el Vaticano, el Papa Francisco. Yo diríamos el elemento más significativo fue su viaje a ir a abrazarse con el cardenal Sistani, perdón, con el ayatolá Sistani. Cuando iban a invadir Siria, fueron Putin, Irán y un telegrama del Papa el que paró la invasión. Esto hace que este mundo multipolar nos hace de que haya más posibilidades de que América del Sur tenga autonomía. Porque en un mundo unipolar no hay posibilidad de autonomía. Pero la única posibilidad de autonomía, ya sea en un mundo unipolar o multipolar de América del Sur, es la integración. Una geopolítica de la integración sudamericana. Una defensa sudamericana, una cultura sudamericana, una economía sudamericana, una diplomacia sudamericana, una política científica de la defensa sudamericana. Y cuando digo Sudamérica, y esto lo digo en un ámbito más, un ámbito que lo central de América del Sur es la alianza argentino-brasileña. Sin la alianza de Argentino-Brasil no hay América del Sur. O sea, no puede haber América del Sur con la alianza de Paraguay o Uruguay, o de Uruguay o Chile, o de Bolivia con Venezuela, sino Brasil y Argentina que representan entre los dos
casi Brasil es el 50% de América del Sur, el otro 50% son las 9 repúblicas hispanoamericanas de habla castellana, pero con la misma cultura, y la Argentina es el principal país. O sea, si no hay diálogo entre Argentina y Brasil, no hay integración. Por eso es muy importante los cursos de ustedes de defensa de Sudamérica y revitalizar de nuevo el Consejo Sudamericano de Defensa. Bueno, ese es el primer punto que le quería decir, de un mundo unipolar a un mundo multipolar. El segundo punto que yo encuentro es que la política internacional tiene nuevos actores, y esos nuevos actores, además de los estados, son las empresas y los movimientos sociales, o sea, las ONG, Greenpeace, Amnistía Internacional, Sociedad Libre de George Soros, y también lo que se denomina GAFA, que son los acrónimos de Google, Apple, Facebook y Amazon. Hoy John Bezos, el presidente de Amazon, es más poderoso que cualquier presidente sudamericano. Esto era una tendencia que se veía venir, pero hoy ya es una realidad. Hoy estas grandes empresas mundiales cotizan en la bolsa, han creado monedas, las criptomonedas, que es una nueva rama de la economía, y tienen su propia bolsa de valores, que es el Nasdaq, y que eso repercute e influye en la economía mundial. Pero, ¿por qué? Porque estamos ante un mundo físico, geopolítico, que es la tierra, el aire, el agua, como el espacio ultraterrestre, y un espacio no físico, pero ilimitado, que es el ciberespacio. El ciberespacio trasvasa los otros 4 espacios, o sea, recorre los otros 4 espacios y es dirigido desde la Tierra. Y cambia la percepción de la geografía y el tiempo. Podríamos definir al ciberespacio como una creación del hombre compuesto por 3 elementos fundamentales. La computación en la nube, que es el almacenamiento de datos indefinidamente; el Big Data, que es el análisis de la inteligencia artificial de esos macros datos de la computadora nubes, que son los servidores que están en la nube. Tercero, el Internet de las cosas, es decir, hoy Internet se conecta entre personas y objetos. Y esto se intensificó porque la computadora en la década de los 80 y 90 tenía 3 elementos: el blog, correo electrónico, y hoy la intensificación digital de la 4ª revolución industrial implica los ordenadores portátiles, los celulares, las computadoras móviles en miniatura, y con una agilidad a través de estos 3 elementos que dije: la computadora en la nube,
el Big Data, el Internet de las cosas. Es decir, que nosotros en estos momentos tenemos dos dominios geopolíticos. Los dominios físicos tradicionales, la tierra, el aire y el agua, mundo ciberfísico, que es un mundo no físico, pero de carácter ilimitado porque vuelve al tiempo y al espacio instantáneo. Y es el más grande informativo de desinformación mundial en estos momentos. Entonces eso obliga a la geopolítica a una revolución copernicana, si no incorpora la cibergeopolítica. La cibergeopolítica. Entonces, eso es por eso hablé de Google, Apple, Amazon y Microsoft. Luego, el tercer elemento que hemos encontrado como actor nuevo es que hemos pasado de la guerra convencional, y creo que la última guerra convencional, en mi opinión, fue la guerra de Malvinas. Ya las otras guerras se fueron derivando a lo que hoy sería una guerra híbrida, en el cual se conjugan guerra convencional, terrorismo, guerrilla y manipulación de información, en el cual se va creando un estado de guerra. Yo le aconsejo que lean de la democracia a la tiranía, libro que está en PDF, de un general de la CIA que murió hace poco, el general Jen Shar. O también la teoría del caos ordenado del filósofo de la guerra norteamericano, también muerto, pero que era referente de los neoconservadores, que Leo Strauss, con la época de, o sea, ir generando un caos, pero ese caos no se desborda, sino que es un caos que tiene una lógica de orden. Lo que ocurre es que eso en el marco de una guerra híbrida se puede desbordar en cualquier momento, y eso le ha ocurrido a Estados Unidos en Siria, está ocurriendo en Venezuela. O sea, reitero, Estados Unidos clasifica en la revista Foreign Policy a los estados fallidos, estados que ellos consideran fallidos, porque nosotros también es un ranking hecho por ellos, el Departamento de Estado. Los estados fallidos serían aquellos estados que son incapaces de gobernarse desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, ahora en Perú ganó Castillo la elección, un campesino, y se está queriendo no reconocerlo porque supuestamente Perú es un estado fallido. Es muy importante lo que va a pasar en Perú. Esto significa, la cibergeopolítica implica la ciberdefensa, el espionaje, el ciberespionaje, la ciberseguridad, el ciberdelito, la ciberdelincuencia. Es decir, hoy por hoy los mandos operacionales de cualquier ejército son tierra, aire, agua, el área de ciberdefensa o ciberseguridad,
operaciones especiales. Esto que no tiene, desarrolla, porque reitero, el ciberespacio es un sistema creado por el hombre, no físico, pero que está sustentado en aplicaciones de Internet y redes sociales, teniendo tres componentes: la computadora de las nubes, el Big Data y el Internet de las cosas. El 4, que la información es poder. Siempre la información es poder. Pero el Big Data multiplicó exponencialmente ese poder, porque toda esa masa de datos que está en el ciberespacio, analizado desde el Big Data, hace que todos hoy seamos seres hackeables. Pero no hackeables desde afuera, sino desde adentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay países que se ha visto con el COVID de que estudian nuestro cuerpo desde adentro, una vigilancia que no lo hizo ni siquiera la KGB en su momento de mayor apogeo. Y eso es lo que te permite el Big Data, que es la evaluación de los macrodatos de la computadora de la... Eso es una rama, el Big Data, de la cibergeopolítica. Y este uso no es solo estatal, puede ser un uso privado de un cártel del narcotráfico, de una ONG, de un grupo paramilitar, etc. O sea, de actores privados. Hay un nuevo mundo de riesgo y amenazas. Ya el cambio climático, los ciberataques a las infraestructuras críticas.Nosotros tuvimos un apagón hace 2 años eléctrico y que abarcó al sur de Brasil de 16 horas y nunca se supo qué pasó. Los ciberataques, la agenda climática, los hackers, las pandemias, porque según una científica italiana, si uno logra a través de un virus crearlo en un laboratorio, la principal amenaza del siglo XXI y XXII van a ser que uno puede multiplicar virus en laboratorio. Esto lo dice una científica que es asesora de Marcelo Sánchez Sorondo, que se llama Illara Tapúa. Yo le voy a mandar esto al general Zambada hoy. Ella explica en un reportaje y está considerada una de las 50 científicas más importantes del mundo. Podemos agrupar en 5 categorías estos riesgos y amenazas nuevas, novedosas. Económica, por ejemplo, el tema de la criptomoneda. Si tiene un grupo cártel del narcotráfico, por ejemplo. El cambio medioambiental, como sequías, terremotos, tsunamis, inundaciones. Hemos visto geopolítico, conflictos de estados, no solo estados internamente, como por ejemplo ocurre en en Libia, que desapareció a través de las guerras híbridas, o en Irak, que logró resistir, o Siria, pero dividir a los estados, o Venezuela, que puede tener una guerra civil. O sea, hoy la guerra puede ser intraestatal con la táctica de las guerras híbridas. Sociales,
como puede ser crisis alimentaria, pandemia, epidemia. Por ejemplo, ayer salió un dato alarmante. Corea del Norte está en una crisis alimentaria muy grave. No olvidemos que es un país que tiene la bomba atómica. Y después, tecnológica, como puede ser el ataque cibercrítico. Hugo, estoy en un Zoom, después te llamo. La conectividad, la hiperconectividad tecnológica. Es decir, un mundo de la cuarta revolución industrial, ligado por la hiperconectividad, en un mundo que no tiene conectividad. Por ejemplo, hoy eso lo estamos viviendo en la educación. Se está hablando de la educación virtual, pero resulta que la educación virtual, hay muchísimas regiones de la Argentina que no tienen conectividad. Cuando los niños tienen problemas ya cognitivos, estando grados inferiores, ya eso perjudica el diario de vida. Ese es un gran problema en América Latina, así como hablamos de la necesidad de conectar infraestructura, de generar conectividad. Quiero contarles, si ustedes no saben, que hay un proyecto que está funcionando. Acá en Argentina la conectividad entra por el Océano Atlántico, por una ciudad que se llama Las Toninas, una ciudad de Buenos Aires. Era muy vulnerable eso. Entonces los gobernadores del norte argentino, con los gobernadores del sur del Brasil, crearon una red de conectividad que se llama Red Capricornio, y hoy Brasil y Argentina, todo el norte argentino, yo en este momento estoy en Corrientes y yo estoy utilizando esa red, utilizamos la red Capricornio. Eso es un dato muy interesante de la agenda de Brasil y Argentina, cómo trabajar la conectividad. 6. Toda pandemia, dijimos, trae una crisis de paradigma, y una de las crisis de paradigma es la crisis económica, en que el elemento más distintivo es la desdolarización. Están las reservas de China, de Rusia, lo están haciendo en oro o en su propia moneda, y también las criptomonedas. Eso le pone en una grave crisis a Estados Unidos, porque el patrón oro no existe más, lo que existe son el petrodólar, es decir, Estados Unidos tiene el dólar sin reserva, la reserva es su poderío militar, y el precio del petróleo. Ese dólar es un dólar muy volátil, de ahí la crisis financiera del año 2008, e inclusive muchos bancos norteamericanos lavan dinero al narcotráfico. O muchos bancos anglosajones, el HSBC, el Citibank, todos han realizado eso. Y esto es interesante para nosotros porque estos bancos están en la llamada mal triple frontera, en Ciudad del Este, en Foz, donde ellos dicen que hay terrorismo. Nunca hubo terrorismo. Lo que hay es una comunidad sirio-libanesa, la más grande del mundo, Foz, con 2 mezquitas, pero que de allí se haya financiado las Torres Gemelas, el atentado, nunca se comprobó nada. Entonces, esa es una cuestión de que yo creo que nuestros centros de estudios estratégicos deben crear un observatorio
yo vengo insistiendo hace mucho, de seguridad y defensa, diciendo al mundo que ahí no hay terrorismo, o nunca se comprobó que hubo terrorismo, hubo Al Qaeda allí, porque, o si no hay informes permanentes de agencias mundiales como la CIA o SAP que hablan de que allí estuvo, inclusive hay un informe del año 1998, informe oficial que fue publicado, que allí estuvo Bin Laden. Entonces, esto vuelve a la triple frontera, que no se llama triple frontera. Esa es una categoría geopolítica que salió de Estados Unidos. Es el hito de las tres fronteras. Es el lugar de hermandad de Paraguay, Brasil y Argentina. Lo que sí hay en la mal llamada triple frontera es problemas de seguridad, delincuencia, contrabando, trata de personas, contrabando de armas. Eso hay, y tiene que haber un área de Argentina, Brasil y Paraguay como agenda de una inteligencia criminal, que no es lo mismo que la inteligencia estratégico militar. Sí pueden trabajar interoperativamente, pero es un área de seguridad fronteriza de las fuerzas de seguridad, no de las fuerzas militares. Venta ilegal de visas a los Estados Unidos y todo eso hay que estar. 7. Hay un mundo donde se va normalizando la violencia. En Medio Oriente, en Siria, en Venezuela. Es como que la violencia está normalizada y las Naciones Unidas han perdido todo poder. Estoy en un Zoom. Han perdido todo poder en el sentido de que se van normalizando. Por ejemplo, ahora la elección en Perú, la OEA está analizando si fue o no un fraude, y hasta ahora todo lo es tan transparente el sistema de votación del Perú que ganó Castillo. Entonces, la normalización de la violencia es lo que el Papa llama una globalización de la indiferencia, donde los migrantes mueren todos los días, donde en Siria mueren todos los días, en regiones de América Latina mueren todos los días los migrantes que van a Estados Unidos y hay un muro entre México y Estados Unidos. Es decir, hay una indiferencia a la condición humana que nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas han perdido poder y este nuevo orden mundial en nacimiento va a tener que reformular lo que está en crisis son las instituciones internacionales. Fíjense que hoy el principal debate del mundo no es las Naciones Unidas, debe ser la Organización Mundial del Comercio, donde se tiene que discutir si la vacuna es un bien global o un bien privado. O sea, las Naciones Unidas han quedado desacoplados porque hay que diferenciar una cosa. Una cosa es el sistema mundial, el sistema que puede ser unipolar, bipolar, multipolar, el sistema mundial. Y otra cosa es el régimen internacional. El régimen internacional es el conjunto de normas no vinculante, porque no hay un gobierno mundial, que reconocen instituciones internacionales
en carácter voluntario, en algunas cuestiones, en otras no. Las Naciones Unidas, en lo que vale realmente el Consejo de Seguridad, todos los otros organismos de Naciones Unidas no tienen carácter vinculante. Y eso hay países como Brasil o América del Sur, ese es un tema que conversan, no tienen representante, Asia no tiene, o tiene, pero Alemania, no, Europa no la tiene, o sea, son todos los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un club de vencedores desactualizado. El sistema, el régimen internacional. El sistema internacional ya es multipolar, como dijimos, pero el régimen internacional sigue siendo el mismo de la bipolaridad. 8, puede haber casos de separaciones territoriales, así como Inglaterra con el Brexit, pues en Europa hay problemas en Cataluña, hay problemas en Francia, hay problemas en Asia con Cachemira en la India. Es decir, hay problemas de secesionismo de Kosovo, pero siempre detrás de ese secesionismo están las potencias y principalmente en África, por ejemplo, Sudán del Norte y Sudán del Sur por el tema del petróleo. Es decir, y nosotros corremos el riesgo de dividirnos si hay guerras híbridas, que se creen dos Venezuela, o dos Colombia, o dos Perú, entre la sierra y la costa. Es decir, todo eso son elementos que nosotros tenemos que ir, porque estudiando a nivel de la geopolítica con la geoestrategia. Es decir, que se produzca una neobalcanización de América del Sur con guerras híbridas, que aparezca un legislador como Guaidó y diga, soy el nuevo presidente del Brasil y el Congreso de los Estados Unidos lo reconozca. Y eso produce guerras civiles, como es hoy en estos momentos Venezuela. Yo no lo defiendo a Maduro, que los venezolanos vamos a respetar el principio de no intervención y a los asuntos internos y de autodeterminación de los pueblos, pero no que cualquier ciudadano se levante en una tarima y diga soy el presidente, y eso genera divisiones territoriales. Professor Barros, o senhor está de algum problema de áudio? Hola, 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 hola.
¿Qué pasó, profesor Barrios? No, se cortó, pero ¿puedo hablar? ¿Se me escucha bien? Sí, escuchamos. Bueno, se cortó acá la transmisión. ¿Se me escucha bien? Sí, escuchamos. Bueno, el siguiente elemento que de lo que estamos hablando es que hay una regiones donde la guerra se transformó en perpetuas. Por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en Medio Oriente la guerra no es entre Palestina e Israel. La guerra es entre Irán, Arabia Saudita e Israel. Es una guerra regional. Esa guerra regional está en Siria, en Yemen, en el Líbano, sí, y en Irak. Esas son las 4 puntos de la guerra entre Israel y Arabia Saudita contra Irán. Pero Irán está aliado a este nuevo poder militar que surgió, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, donde están aliados China, Rusia e Irán. Hay un nuevo poder militar que enfrenta a la OTAN y por el otro lado hay un Estado que tiene una pierna en cada organización, es Turquía. Está en la OTAN y está en la Organización de Cooperación de Shanghái, más en la Organización de Cooperación de Shanghái que en la OTAN. Es decir, la OTAN al perder a Turquía perdió un aliado fundamental porque Turquía era la base para invadir Asia. Siempre lo fue de la época del Imperio Romano Bizantino. Primero fue Bizancio, fue Constantinopla, después capital del Imperio Turco, luego Estambul. Hoy por hoy Turquía está en malas relaciones con Estados Unidos y está aliada a Rusia e Irán, a pesar de las diferencias. ¿Se me escucha? Hola, Sim, sim, escutamos sim, professor. Pode prosseguir. ¿se escucha bien? Escutamos sim, escutamos bem. Bueno, y luego, y por último, dejo para América del Sur. En América del Sur es fundamental retomar el Consejo Sudamericano de Defensa, nuestros presidentes, y generar una medida de cooperación mutua, como de hecho yo sé que lo hay, intercambio en la industria militar de la defensa y, generar una escuela común sudamericana. Lo ideal es allí, si a mí me preguntan dónde yo me quedo con que funcione en la Escuela Superior de Guerra del Brasil, si me preguntan, porque ustedes ya tienen experiencia en el tema. Eso es urgente porque en América del Sur hay la doctrina Monroe se ha militarizado y ustedes han hecho un muy buen libro de defensa. La hipótesis de conflicto de Brasil son los recursos naturales y el petróleo azul, es decir, el petróleo que está debajo del Atlántico. Brasil ya es un país con proyección antártica, el país de mayor proyección antártica con Argentina, y entonces la guerra que se vienen son dos: la guerra por los recursos que ya están y la guerra cibernética que ya están.
Si nosotros no nos preparamos para ello, estamos en una situación de vulnerabilidad absoluta. Eso era lo que yo le quería hablar hoy, del escenario geopolítico del mundo y de América del Sur. Yo estoy preocupado por América del Sur porque yo no llamo América Latina porque yo creo que el área de México y América Central es un área muy cerca de los Estados Unidos y un área peligrosa. Es decir, es una frontera de seguridad interior prácticamente de los Estados Unidos, aunque sean nuestros hermanos. Porfirio Díaz decía, México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero es América del Sur. No hay integración de América del Sur y de América Latina sin la alianza de Argentina y Brasil. Pero yo veo que es necesario que este tipo de encuentros se sigan haciendo y yo sé que se hacen. Los felicito realmente a la Escuela Superior de Guerra del Brasil, que es una vanguardia en este tipo de temas. No confundir nunca. Los gobiernos pasan, pero los estados siguen. Entonces, nosotros tenemos que hacer política de Estado, no políticas de gobierno. No me puede gustar el presidente de un país, pero eso no importa. Yo tengo que tener una agenda de gobierno con el Brasil, una agenda de Estado. Lo mismo con el Paraguay, con el Uruguay. Es decir, cada 4 años cambian los gobiernos, pero la amistad, la historia sigue. Y eso es lo que pasa a veces en nuestros países, que simpatizamos con un político, quedamos pegados a ese político y eso nos despierta enemistad con el que está ejerciendo el poder. Así que esas eran las reflexiones que yo quería dejar. Muchísimas gracias y perdonen que se haya cortado. Bem, professor, muito obrigado aí pela sua apresentação. Não nos surpreende nada a qualidade das ideias apresentadas. E eu gostaria de passar agora a palavra aos que estão assistindo, se alguém deseja fazer algum comentário, algum debate. Professor Carmona, por favor. Sí, Profesor, voy a hablar en portugués, ¿no? ¿Puede ser? sí, ¿Está bien? sí, cómo Bueno. no. Bom, eu gostaria de agradecer as palavras aí do professor Barrios. Creio que a apresentação do professor essa manhã foi uma apresentação realmente de alta qualidade, né? Como disse o general Zambão. E eu gostaria aqui de entrar em algumas questões em especial sobre o livro que o professor nos traz, que me parece um livro igualmente de alta qualidade e que traz uma contribuição importante, sobretudo para pensar o cenário que nós vamos viver nesse período pós-Covid, né? Eu compartilho da ideia do professor de que realmente ao longo da história, né, as grandes pragas, pandemias, enfim, todos os eventos sanitários em escala mundial, eles geram consequências, inclusive para as relações de poder, né, entre as nações. Os exemplos citados aqui pelo professor Barrios foram precisos, né, desde a Guerra do Peloponeso até eventos mais recentes no início do século XX, né? Então, há de se imaginar que nesse período histórico atual, a pandemia, sobretudo pelas dimensões que ela teve, né? Ela certamente vai provocar efeitos do ponto de vista das relações de poder, portanto, da geopolítica, de igual magnitude, né? Bom, eu gostaria em primeiro lugar, elogiar o conteúdo do livro do professor Barrios e do Henrique
refoio acedo, pelo fato de que, em primeiro lugar, se trata de uma reflexão feita a partir de uma visão argentina, né? O que é natural, né? Nós costumamos dizer aqui na escola que a geopolítica ela tem como característica, para além das suas pretensões de universalismo, ela tem como característica de que cada autor ele raciocina, ele vê o mundo a partir do seu território, né? Ou seja, a partir da sua realidade nacional. Portanto, não seria diferente que o professor Barrios fizesse um comentário, uma apreciação sobre a situação geopolítica pós-Covid a partir de uma mirada argentina, né? E chama a atenção, em especial, o resgate das ideias desse grande latino-americanista que foi o presidente General Perón, né? O qual o senhor resgata as contribuições, inclusive para o incremento do poder nacional da Argentina, né? Há um certo trecho no livro que o senhor, inclusive, exemplifica como a visão aguda, a visão estratégica aguda do General Perón contribuiu para a construção do poder nacional da Argentina, inclusive de instituições de ciência e tecnologia que até hoje são, por exemplo, fatores de grandeza da Argentina, né? E também me chama a atenção a atualidade de um conceito-chave do General Perón, que o senhor, inclusive, mencionou, a respeito da ideia de que a Argentina, naquele momento, deveria ter o que ele chamou de uma terceira posição, né? Em relação ao ambiente de disputa global entre duas grandes potências, né? Como foi o caso do contexto da Guerra Fria. Essa posição me parece bastante atual, né? Sobretudo num contexto de ranhida disputa, né? Obviamente eu falo aqui como acadêmico, né? Num ambiente de ranhida disputa entre grandes potências, aonde exatamente países como os países sul-americanos, né? Sobretudo Brasil e Argentina, podem, digamos assim, buscar nesse ambiente de competição, nesse ambiente sistêmico de competição, uma relação, digamos assim, de buscar maior proveito em relação aos seus próprios interesses nacionais, né? Então, chama atenção a isso e também a atualidade, né? Nós costumamos dizer também, temos feito em aulas aqui na Escola Superior de Guerra, discussões sobre o problema da integração sul-americana, né? E temos discutido como a questão da integração sul-americana, ela é uma questão, sobretudo, de Estado, é um interesse brasileiro, né? Um interesse que não só está consagrado na nossa Constituição, mas também está consagrado na nossa própria geografia, né? Eu costumo dizer, professor Barrios, que um país ele pode fazer muitas opções, né, sobre seu destino, sobre seu rumo, né, mas ele jamais poderá optar a base física da onde ele está instalado, né? Ou seja, tanto o Brasil quanto a Argentina são países sul-americanos, né, por definição, e isso é uma coisa imutável do ponto de vista do seu destino e da sua e da sua perspectiva nacional. Portanto, nós estamos impelidos pela geografia, em primeiro lugar, a nos entendermos como estados que buscam, então, se desenvolver, se possível, em cooperação, num nível mais aprofundado de cooperação. Então, considero que o senhor, com esse livro que traz aqui a nossa apreciação nos dias de hoje, ele realmente dá uma contribuição importante a resgatar esses pilares, né, que têm bastante atualidade do ponto de vista da situação contemporânea. Não quero falar demais, até porque nós temos outras pessoas aqui na sala que poderão contribuir, mas o fato é que eu acho que o senhor aponta também de uma maneira bastante interessante certas tendências nesse período pós-Covid, né? Como, né, em especial, né, uma tendência que já havia, que já precedia o período da Covid, mas que é essa tendência à digitalização, digamos assim, da vida econômica, da vida social, ela certamente vai se aprofundar. Aliás, o próprio fato de nós estarmos aqui ouvindo o amigo
por meio de uma videoconferência, né? O amigo aí na cidade de Corrientes, e nós aqui no Rio de Janeiro, demonstra como essa questão da digitalização ela veio para ficar e realmente tem um impacto importante sobre a vida social. Agora, o que é realmente grave, né? E isso, inclusive, foi objeto de análise da nossa parte num seminário recente, no ano de 2019, que nós fizemos aqui por parte deste grupo de pesquisa sobre estudos de guerra, sobre como essa tendência à digitalização ela traz consequências geopolíticas importantes, né? O senhor citou aí isso que a gente poderia chamar de uma geopolítica dos dados, né? Como o domínio dos dados ele se torna um fator crucial na estrutura de poder mundial nos dias de hoje. Então, essa é uma investigação importante que nós temos feito aqui no âmbito do nosso grupo de pesquisa e da nossa Escola Superior de Guerra, e a qual julgo que a contribuição que o senhor traz ela é muito importante. Portanto, me inscrevi aqui apenas para fazer esses comentários. Agradecer então aqui a oportunidade de poder ter essa interação e propor que inclusive nós aprofundemos essa cooperação, seja com o senhor, seja com as demais instituições argentinas que tratam de temas similares aos quais nós temos tratado nesse grupo de pesquisa. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor. Ya le agradezco todo lo que ha dicho y bueno, contento por lo que dice. Acá un profesor me pregunta sobre el tema de la presencia Rusia-China en América del Sur. Y bueno, yo creo que esa perspectiva, ese escenario, está ya digamos, visible. Y creo que la gran tarea nuestra es la de Perón, o sea, el tercerismo, es decir, nosotros no nos podemos alinear en una guerra, estamos hablando hipotética, pero que no hay que descartar, en una guerra ni con China ni con Estados Unidos. Por ejemplo, acá en Argentina hubo un gran debate en el año 2020 al respecto. Evidentemente, acá hay una base científica en Neuquén, China, con respecto a estudios de satelitales. Eso ha generado una reacción de los Estados Unidos, pero que no pasó a mayores. Por supuesto que genera cierta tensión. Lo que sí yo creo que sería un grave error de un país sudamericano es instalar en estos momentos, por ejemplo, porque eso históricamente, reitero, debemos partir, la geopolítica tiene una base histórica. Ellos consideran que la doctrina Monroe, nosotros somos área de influencia norteamericana, la doctrina norteamericana me refiero, instalar una base militar china en Brasil, por ejemplo. Se puede instalar una base de cooperación científica, pero si uno empieza a instalar bases militares chinas, en América del Sur eso va a generar mucha tensión con Estados Unidos y que yo creo que eso hay una línea roja, como tampoco con Rusia. Ayer se habló ese tema también, que no, el único país que sí eso existe es, no en forma notoria, sí, pero hay una cooperación con Venezuela, pero Venezuela es un caso especial. Bueno, ya hablé un día de Venezuela en la escuela, porque yo tuve cierta, podríamos decir, relación, no amistad, con Chávez, no con Maduro. A Maduro no lo conozco, y hay que conocer bien
ustedes que tienen oportunidad de viajar y hacer viajes de estudio, tienen que aprovechar muy bien la geopolítica. El mar Caribe es un mar norteamericano. Caribe. O sea, la frontera de América, cuando ustedes dicen América del Sur, tienen que saber que la frontera es Estados Unidos, no Cuba, ni el mar Caribe. Y la principal base militar de las 60 bases de Estados Unidos en América del Sur es la base Reina Beatriz, que es la que está en Aruba, Bonaire, que son las islas que están enfrente de un estado de Venezuela, Falcón se llama, que allí están armados la OTAN. La OTAN está mirando hacia América del Sur. Entonces, América del Sur hay una militarización en nombre de bases, no lo dicen bases militares, sino bases para combatir las catástrofes naturales. Pero en realidad son bases militares y Venezuela enfrente es como si enfrente de Foz de Iguazú, en Posadas, perdón, en Iguazú, que hay un puente nomás que se cruza, haya una base militar que esté apuntando a Brasil. Aruba y Aires son playas internacionales administradas por Holanda, pero hay una parte, hay un sector que es un sector exclusivamente militar. Lo mismo es el caso, por ejemplo, sectores sensibles como el caso del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, aunque en apariencia se haya devuelto a Panamá, en realidad yo estuve el año pasado allí y todo el Canal de Panamá y además adentro del Canal de Panamá está administrado por fuerzas de seguridad norteamericana, porque Panamá no tiene ejército, es una Guardia Nacional. Y eso genera tensiones porque Ortega quiere hacer un canal con China, oceánico. Yo creo que estas cuestiones son las que pueden llevar a traer a un conflicto serio y que seamos un escenario de conflicto mundial, de esta tercera guerra mundial de atrozo que dice el Papa, esta situación. O, por ejemplo, que Irán esté ayudando a Venezuela y empiecen a navegar, como de hecho está ocurriendo, buques iraníes en el mar Caribe. Eso es como tocarle una provocación a Estados Unidos. Los países, Helio Jaguaribe, el gran brasileño, pensador brasileño, yo fui amigo de Helio, decía que los países no deben pasar, y más los países como los nuestros, que somos subdesarrollados, una línea de crucialidad, una línea roja. Nosotros, en Venezuela puede ocurrir un problema grave si se instala una base militar de Irán, por ejemplo, Venezuela, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, son esas las áreas sensibles de que se pueda ocurrir que América del Sur sea un escenario bélico entre China y los Estados Unidos. Ahora, con respecto al área económica, al área política, no, porque China y Estados Unidos no están desacoplados económicamente, tienen comercio todos los días, solamente el problema entre China y Estados Unidos es quién tiene la primacía mundial de la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial. Entonces a nosotros nos venden la idea de que hay una guerra entre China y Estados Unidos y no es así, hay un comercio tremendo de China y Estados Unidos y lo que hay es un conflicto en el área de la cibergeopolítica, o sea, de la Internet de las cosas, de
de la computadora de las nubes, del Big Data, y en eso China sorprendentemente está superando a Estados Unidos. En la revolución tecnológica de la cuarta revolución industrial. Y eso pone muy nervioso a Estados Unidos porque que una potencia mundial pierda la revolución industrial es perder la vanguardia tecnológica. Eso es lo que ocurre. Todo lo otro que está por haber una guerra, no. Va a haber una guerra si en realidad se instalan bases militares. Ahí sí. Y en el lugar más sensible podríamos denominar Venezuela y el conflicto que tiene con Colombia, que ahí ocurre, o si Estados Unidos quiere invadir Venezuela o Nicaragua. Por eso hay que tener mucho cuidado en que yo no estoy de acuerdo con algunas cuestiones de Ortega, pero al mismo tiempo la OEA juega muy abiertamente para Estados Unidos, entonces hay que lograr una ecuanimidad porque Venezuela tiene una cooperación íntima con Irán y con China. ¿Está explicada la pregunta? O sea que no hay posibilidad de una guerra, que seamos escenario de una guerra hipotética entre China y Estados Unidos. Sí hay áreas sensibles. El área más difícil, yo diría que ya no es Cuba, sino Venezuela. Y Venezuela hay que crear un diálogo. El Papa Francisco insiste mucho y yo creo que hay que buscar la forma de dialogar con Venezuela. Es muy difícil, pero también con Estados Unidos, porque reitero, yo navegué por el Mar Caribe y el Mar Caribe están los marines, está la cuarta, es como cuando se creó la cuarta flota, que anduvo muy pocos meses en el año 43, pero cuando Brasil descubre en el lecho del Atlántico el petróleo, los yacimientos de petróleo, Estados Unidos crea la cuarta flota y que navega por el Atlántico. Y entonces yo veo, y en esto le pido al general Zambao una preocupación mía, y que ustedes lo estudien entre ustedes. Yo estoy estudiando ese tema. El libro blanco de defensa de Brasil, donde ya se habla de que Brasil es un país de proyección antártica, y eso es muy importante, y marítima, no dice nada, y esto es importante que se toque ese tema, del vínculo de Argentina con Brasil con respecto a las Islas Malvinas. Entonces, la isla Malvinas es importante que se quede claro en el gobierno, en el libro blanco de Brasil, que las Islas Malvinas es una isla colonizada por Inglaterra, colonial. Porque de lo contrario, hoy la isla Malvinas no tiene un estatus jurídico porque se fue del Brexit, se fue de la Unión Europea y volvieron a ser inglesas. La isla Malvinas, mientras Inglaterra estuvo en la Unión Europea, era un territorio de la Unión Europea. Ahora, al salir de la Unión Europea, vuelve a ser un territorio, las Malvinas vuelven a ser una colonia inglesa. Desde el punto de vista jurídico estoy hablando. Ese es un tema muy interesante cuando conversar entre delegación argentina y brasileña, porque uno de los continentes más ricos del futuro, que ya es hoy, no es el Antártico, no es el Ártico, sino el Antártico. Y Brasil ya es una potencia antártica.
es muy importante lo que ha hecho Brasil en los últimos años. Yo soy, reitero, un admirador de usted, y principalmente del Barón de Río Branco. El Barón de Río Branco creó el ABC, Argentina, Brasil y Chile, para que medien en un conflicto con México. Entonces, Perón, que era muy hábil, llamó el nuevo ABC, porque ya el Barón de Río Branco es el creador. Y entonces el admirador del Barón de Río Branco es Roque Sáez Peña. Yo vi el año pasado en Itamaraty y creo que también en la Escuela de Guerra un cuadro o una estatuilla de Roque Sáez Peña que le dijo al Barón del Río Branco cuando se fue a la Argentina: todo nos une y nada nos separa. Y tiene vigencia. Brasil y Argentina, todo nos une y nada nos separa. Muito Y el obrigado, otro professor problema Vargas. y con esto termino, porque sé que César ya está, tienen otras actividades, es que hay que tener mucho, disculpen, pero por ahí yo soy medio me meto, es Ciudad del Este. Ciudad del Este no es una ciudad terrorista. Yo la estudié, yo doy clase en Ciudad del Este, voy siempre. Inclusive hay muchos ciudadanos de Foz de Iguazú que tienen su negocio, cruzan Ciudad del Este. El problema de Ciudad del Este es que hay que fortalecer. Yo sé que ya se hizo, ya que el Brasil fortaleció, pero hay que fortalecer más el área de seguridad, el contrabando. Ahí se contrabandea de todo, pero no hay un problema militar, allí no está Al Qaeda. Eso nomás le quería decir. Y el cariño de siempre, César. Lo veo, le decía hoy al general que está más joven que nosotros. Obrigado, professor. Realmente a sua apresentação foi muito boa. Eu gostaria de solicitar ao professor Carmona, que é o coordenador do nosso grupo de pesquisa, que fizesse os agradecimentos formais em nosso nome, à sua disposição de nos brindar com essa palestra. Entretanto, eu gostaria de mostrar ao senhor uma pequena lembrança que nós iremos enviar para o senhor em formato digital e na primeira oportunidade que estiver aqui conosco, na ESG, Sí. espero que seja em breve, nós entregaremos isso aí Sí, de sí. maneira para formalizar a sua participação aqui. É um certificado que registra esse evento no dia de hoje, para que o senhor possa se lembrar dessa manhã tão agradável que nós tivemos aqui com o senhor. Muchísimas gracias y yo le envío todo hoy lo que me comprometí de los libros. Tá bem, fico aguardando, será um prazer muito grande. Então, eu passo a palavra ao professor Carmona para fazer os agradecimentos em nossos nomes. O Carmona está sem som. Agora sim. Professor Barrios, eu gostaria então, em nome do Brigadeiro Lourenço, comandante da Escola Superior de Guerra, do General Catibe, subcomandante da Escola Superior de Guerra, do General Zambão, diretor do IDOC, do Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas, e em meu próprio nome, como coordenador acadêmico desse grupo de pesquisa, agradecer essa oportunidade de nós podermos ter esse diálogo. Creio, como disse na minha primeira fala, que o senhor fez um apanhado bastante amplo do cenário geopolítico mundial.
e como não poderia deixar de ser um apanhado a partir de uma visão argentina, portanto, essa visão a partir do nosso país irmão do Sul, que é a Argentina, é algo que engrandece bastante as nossas reflexões. Portanto, creio que essa manhã de hoje foi bastante útil para os objetivos do nosso grupo de pesquisa, para os debates da nossa Escola Superior de Guerra, e acredito que nós temos prontas condições para, inclusive, aprofundar a cooperação, como eu disse, tanto com o senhor e seu grupo de pesquisa, propriamente dito, quanto com os nossos irmãos e amigos da irmã República Argentina, o qual cada vez mais Brasil e Argentina têm que caminhar juntos, sobretudo num mundo cheio de riscos, ameaças, incertezas, como o que a gente vive atualmente e do qual, em boa medida, o senhor nos descreveu aqui nessa manhã. Então, reitero aqui meus agradecimentos e sigamos, então, adiante com com esse nosso diálogo e cooperação tão importante para o momento que nós vivemos. Un fuerte abrazo, le deseo un lindo día a todos y estamos en contacto. Chao, general, y gracias a Carlos Pereira Mele y a todos los amigos y al señor presidente. Estamos en contacto. Muito obrigado a todos, professor. Até a próxima, se Deus quiser. Muchas gracias. Hasta luego. Obrigado. Obrigado. Tchau.